Es un gusto recibir, está pronto, ¿no? Sí. A Óscar Padrón Fabre, autor del libro Rivera, el artiguismo posible. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Sergio, a los panelistas, un gusto y a toda la audiencia. Muy bien, Óscar. Bueno, primero que nada quiero acusar recibo. Recibí el libro hace minutos nomás. Acomodate mejor, así salís en pantalla entero. Ahí está. Dale, vamos arriba, vamos a ver si lo conseguimos. Perfecto. Recibí Tampoco vale la pena mucho lo que se va a ver en pantalla, así que no te preocupes. No, pero vamos a charlarlo. Gracias por la dedicatoria, gracias por el libro. Evidentemente lo recibí hace un ratito. Todavía no le pude entrar. No me digas que no lo leíste. Leo rápido, pero no tanto. No. Es un libro para vacaciones o para periodos posoperatorios, también puede ser la campaña. Lo que pasa es que este señor, Don Frutos, sin lugar a dudas es la figura más polémica de la historia del Uruguay. Y por lo tanto, para hablar de él no se puede salir con un matagato o un calibre 22, hay que salir con artillería pesada. Y bueno, la verdad que tampoco queríamos que tuviera esas dimensiones. Nosotros es una figura que la venimos estudiando casi desde 40 años atrás, hemos ido abordando algunos aspectos en otros libros. Algunos de esos libros se presentaron en Buscadores hace muchos años, Sergio. ¿Qué libros? Como el de los charrúas minuanes en su etapa final y Ocaso de un pueblo indio, que son todos temas que tienen que ver con la figura de Rivera. Pero bueno, nos quedaba hacer una obra de mayor aliento, más abarcativa, de un hombre que más allá del juicio de valor que se pueda tener sobre su actuación, no hay duda que fue la trayectoria más prolongada en la historia del país, y para hablar en términos futbolísticos y que todos entendemos, jugando en primera. Es decir, desde 1820 a 1847, Rivera fue el factor decisivo de la historia. Sí. Óscar, y es un cuarto de siglo. Óscar, estábamos viendo imágenes. Poné nomás, Diego, si querés. Imágenes del lanzamiento, ¿no? Del libro. ¿Dónde fue? El lanzamiento en realidad del libro se realizó en Florida el 8, en una jornada de investigadores de todo el interior del país. ¿Quiénes están ahí? Y eso fue el 8 de noviembre en Florida, y el segundo lanzamiento se hizo en la Biblioteca Nacional, gracias a la invitación que nos hizo su director Valentín Trujillo, y tuvimos el honor de ser acompañados por el presidente doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Diego Martínez García en la sala José Pedro Varela. Esto fue el pasado 28 de noviembre, y en la noche de ayer lo presentamos acá en Durazno, nada más y nada menos que en el Museo Casa de Rivera, la casa donde Frutos y Bernardina fueron los dueños de casa durante muchísimo tiempo. Hubo un tiempo que la capital de Uruguay, ¿cómo era? ¿Fue en Durazno o la casa presidencial? ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros llamamos a Durazno capital de los caudillos, como un emblema histórico y turístico, por el hecho que primero La Valleja hizo de Durazno la capital de la provincia. Este es un hecho menos conocido, pero desde 1826 a 1828, cuando La Valleja fue gobernador provincial, hizo de la Villa San Pedro del Durazno la capital. Y luego Don Frutos, en sus dos presidencias, si bien no pudo hacerlo de derecho, porque cuando quiso trasladar oficialmente la capital a Durazno, le dijeron que no estaba en sus prerrogativas constitucionales poder hacer eso. En los hechos, Don Frutos, buena parte de sus dos periodos de gobierno, lo hizo desde la Villa San Pedro, y ha quedado en el imaginario un poco colectivo de los orientales y también de los uruguayos esa idea de otra capital que pudo haber estado en el centro del país, y tal vez el desarrollo de nuestro Uruguay
habría sido diferente. Rivera construyó una gran casa frente a la plaza principal de Durazno, que actualmente, desde hace ya 30 años, es un museo histórico. Fíjate que Rivera también es el único hombre, el único político del país que tuvo 2 sedes y 2 residencias. Una en Montevideo, la Casa de Rivera, que también es museo, en la Ciudad Vieja, y la Casa de Rivera en la ciudad de Durazno. Eso habla de un líder político, de un líder militar, que le daba la importancia que Montevideo, por supuesto, tenía, pero que también tenía clara conciencia que el país no terminaba, como ahora es de moda decir, en el Santa Lucía. En aquella época se hablaba de la quinta de las albahacas, en la zona del Prado. Oscar, ¿por qué el título Rivera, el artiguismo posible? Porque al contrario de lo que la leyenda negra sobre Rivera ha pretendido decir y sigue diciendo, de que Rivera fue quien traicionó a Artigas, Rivera fue el que se vendió a los portugueses, Rivera fue el que expulsó a los que recibieron tierras de Artigas, Rivera fue el que mató a los charrúas cuando Artigas protegió a los charrúas. Todo ese juego de dicotomías de blanco y negro, nosotros en el libro pretendemos demostrar que al contrario de eso, en múltiples aspectos, Rivera fue el principal continuador de la tarea que realizó José Artigas. Lo que pasa es que Rivera no tiró en saco roto la experiencia trágica de la forma que terminó el artiguismo, con una derrota tremenda, con miles de muertos bajo el dominio extranjero, y Rivera se transformó en un hombre esencialmente político, calculador, que trataba de dar pasos seguros y no lanzarse a aventuras que ponían en riesgo a toda la población. Pero en múltiples aspectos, que sería largo ahora desarrollar, Rivera fue el verdadero continuador, o si no el verdadero, el principal continuador de varias de las líneas de acción, de las ideas y de las orientaciones políticas que vienen del artiguismo. El artiguismo fue una línea revolucionaria en el Río de la Plata y que provocó la ira y el enojo de Buenos Aires, de Río de Janeiro, es decir, de los grandes poderes regionales, y primero Artigas y luego Rivera tuvieron que enfrentarse a esos poderosos vecinos entre comillas. Rivera alguna vez dijo: el Uruguay nace, pero nace en la cuna de Hércules, rodeado de serpientes. Bueno, ahora, sí. Ahora, una pregunta. Rivera, ¿en qué año fallece Rivera? 13 de enero de 1854. O sea, 4 años después que Artigas. Entre que Artigas se fue a Paraguay y el fallecimiento de Rivera, ¿hubo relación entre Artigas y Rivera? Bueno, no nos olvidemos, Sergio, que Artigas entra como prisionero al Paraguay. Y que Francia le perdona la vida, pero nunca lo recibe porque lo rechazaba, y lo manda desterrado a Curuguatí, muy lejos de Asunción. Rivera siempre tuvo mucho contacto con la familia de Artigas, incluso los 3 hijos varones de Artigas, Manuel, que lo tuvo con la sorianense Isabel, José María, que lo tuvo con su prima Rosalía, y Santiago, que lo tuvo con Melchora Cuenca. Los 3 fueron soldados de Rivera. Y Rivera en varias oportunidades le escribió a Rodríguez de Francia, y por lo menos una vez le escribió a Artigas invitándolo para que regresara, pero se tienen dudas
de si realmente estas cartas y estas iniciativas llegaron a conocimiento de Artigas, de un Artigas también ya muy veterano, ya con más de 80 años, y que cuando es llevado cerca de Asunción, a la quinta de Ibiray, ahí va a ser visitado por su hijo legítimo José María, y tampoco quiso regresar en esos momentos al Estado oriental. Bien. Oscar, esto con respecto a su relación con Artigas. En el tema de los charrúas, su investigación desmiente totalmente que Rivera haya llevado adelante lo que se ha dado en llamar un genocidio o un exterminio de charrúas. ¿Cuál es su visión de acuerdo a lo que ha estudiado usted? Bueno, la visión mía es que la escuela uruguaya tiene una influencia mayúscula y que la mayoría de los uruguayos, lo que nos enseñó la escuela nos queda grabado a fuego y después nos cuesta incorporar otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que la etnia de los charrúas que existió no fue la única en nuestro territorio. Por lo tanto, hablar de los charrúas no es hablar de los únicos indígenas de esta región. El libro, en realidad el tema de los indígenas yo ya lo traté en otro libro y tuve que sacar de este libro 2 capítulos enteros porque si no se iba a ir a más de 800 páginas. Y uno de los capítulos que retiré es precisamente el análisis del tema del final de los charrúas, porque el final de los charrúas, Sergio y audiencia, ya lo hemos dicho y no soy el único, lo han dicho otros, tiene que ser analizado en el contexto de la época. Los charrúas no eran ese bon sauvage al estilo Rousseau que andaba a la caza y la pesca y la recolección de frutos en la orilla de los arroyos, como nos muestra la receta escolar en frase que decía muchas veces Reyes Abadí. Los grupos charrúas fueron grupos que lamentablemente se acostumbraron a vivir del pillaje, de asaltar estancias, de matar a los pobladores, de hacer cautivas, de robarse a los niños. Lamentablemente eran demasiado adictos a la bebida y a las borracheras y perdían muchas veces el control de sus actos. Y si tuviéramos una máquina del tiempo que nos permitiera trasladarnos a esa época y hacerle un reportaje en tu calidad de periodista a la gente que vivía en los campos, en la soledad de los campos, y que vivían con el miedo de ser atacados o por ladrones o por malones de indígenas, ¿por qué Rivera fue tan querido en el campo? ¿Por qué fue el líder popular más importante de su tiempo? Porque siempre trató de darle protección para la producción y para la vida a las familias rurales. Bueno, el final de los charrúas está en el contexto de una necesidad que el país tenía de pacificar la campaña porque era imposible el desarrollo de la misma. Si todo eso no se analiza, y lo estoy manifestando de una manera muy rápida y sencilla, no se puede juzgar este episodio. ¿Qué pasó en Salsipuedes entonces? No, en Salsipuedes, a ver, Salsipuedes es una emboscada que el Ejército Nacional, con la aprobación de las cámaras, porque fue aprobado por el Parlamento, se le hace una emboscada a los charrúas para tratar de reducir a las últimas tolderías y que terminaran con su forma de vida nómade, que como acabo de expresar, era una forma de vida totalmente irreconciliable con un Estado de Derecho. En las tolderías la Constitución no regía. Las tolderías eran el principal refugio de delincuentes y no había otra forma tampoco de luchar contra ellos, Sergio. Esto lo explico en un libro anterior. Bien. Porque los charrúas eran grandes jinetes y tenían una gran movilidad a caballo y era imposible
tratar de alcanzarlos en campo descubierto. Lo habían intentado hacer muchas veces con anterioridad y nunca lo pudieron hacer. A ver, Alberto Silva quiere intervenir, adelante. Padrón, un gusto. Ya le pedí a Sergio cuando termine de leer el libro me lo pase para poder verlo. Es un tema apasionante y muy polémico, usted bien lo señalaba recién, pero coincido con usted que lo que uno le enseñan en la escuela le queda grabado para siempre. En la escuela no nos contaron que los charrúas acompañaron a Artigas hasta que cruzó el río Uruguay. En la escuela no nos contaron que los que lo acompañaron al mejor de nosotros fue un grupo importante de afrodescendientes. En la escuela no nos contaron, más para atrás en el tiempo, por ejemplo, el rico patrimonio que teníamos en las pinturas rupestres. Pero bueno, lo que sí le quiero preguntar, en torno a... Yo siento que el Partido Colorado logró imponer la figura de Rivera por encima de otros próceres en lo que tiene que ver con la patria vieja, por encima de Lavalleja, por encima de Uribe, incluso de Leandro Gómez, que eran igual o tan importantes como él. Pero aquí en Montevideo, por poner un ejemplo puntual, la avenida más grande que tenemos, la más extensa, más de 13 kilómetros, es la avenida Rivera. Atraviesa 9 barrios, arranca en el centro y termina en Carrasco. El Parque Durandó le cambian el nombre y le ponen el nombre de Parque Rivera. La estatua, escultura gigantesca que tenemos, nada menos que en Tres Cruces, es de Rivera. ¿Usted no cree que está sobredimensionado? Bueno, y al pobre Artigas, como todos saben, y ya lo he dicho más de una vez, le hacen pasar por encima la avenida Sarmiento. Un enemigo de Artigas, alguien que despreciaba. Pero Bolívar Artigas está buena, ¿eh? Sí, sí, le está pasa por larga encima a Sarmiento, caso único en el mundo. Y la principal plaza. Caso único en el mundo que le pasen por encima al héroe nacional un enemigo. Pero bueno. Bueno, no tiene la culpa no le pregunto a él, bueno. pero tiene la culpa al Partido Colorado, No, que fue el que impuso el nomenclator, por ejemplo. Bueno. Entonces le pregunté si su partido, el Partido Colorado, no sobredimensionó la figura de Rivera y, por ejemplo, Lavalleja, Uribe, incluso Leandro Gómez, quedaron a un costado. A ver. Bueno, mucho gusto, Silva, por este intercambio. Supongo que cuando dice su partido se refiere al partido de Rivera. Yo no pertenezco al Partido Colorado. Ah, pensé que sí, como presentó el libro en la casa del Partido Colorado. No. Yo tengo una gran admiración por Rivera, como puedo tener una gran admiración por Aparicio Saravia. Yo soy un hombre de tierra adentro y no miro el país desde Montevideo. Trato de mirar el país desde el interior del territorio. Ah, entonces Leandro Gómez lo destaca más todavía usted, seguramente. Leandro Gómez me parece, aunque no estoy de acuerdo con algunos aspectos de sus decisiones, pero toda persona que ofrende su vida en aras de un ideal siempre va a merecer el máximo respeto, Silva. Pero es cierto que la influencia del Partido Colorado, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, influyó para esa jerarquía de la figura de Rivera. Pero, a ver, la figura de Rivera no se reduce al Partido Colorado. A mí me gusta recordar que el nacimiento de las divisas fue a partir del año 1836 en la batalla de Carpintería. Pero don Fruto Rivera, como Lavalleja también, y en menor medida, pero también los hermanos Uribe, tienen una trayectoria que comienza con los primeros años de la Revolución Artiguista. Estamos hablando de los años 1811, 12, 13. Por lo tanto, hay un cuarto de siglo, 25 años antes del nacimiento de las divisas, que todos estos hombres estuvieron luchando para la caída del Imperio Español primero en estas tierras y después para la independencia, para nuestra independencia del poder de los portugueses y de los brasileños. Por lo tanto, reducir a estas figuras a tribus parciales con una determinada divisa política y dejarlo a Artigas como el que lo queremos todos porque no tuvo partido, porque tuvo la suerte de vivir
y de retirarse de nuestro escenario antes que nacieran las divisas políticas, desde el punto de vista del análisis histórico y de la perspectiva histórica, me parece que no es un procedimiento correcto, porque el propio Artigas dividió en su época la sociedad y no todos fueron orientales, no todos fueron al éxodo, y si uno lee con razón la literatura argentina, señala a Artigas como el que inició la guerra civil. Y esto no es en absoluto señalar algún defecto o algún error de Artigas. Es simplemente decir que estamos hablando de tiempos sumamente convulsionados, donde se caían los 3 siglos del Imperio Español y esta América buscaba desesperada a ver qué iba a hacer de ella. Incluso algunos con poca fe iban a buscar, como tú bien sabes, Silva, un príncipe a Europa. Sí. Y sin embargo esta gente, estos criollos, con gran coraje, a veces con una educación formal muy rudimentaria y casi a ciegas, fueron encontrando un rumbo para este país y nos pusieron las bases de una república, de un país independiente y de una sociedad organizada con una... Padrón, simplemente un aporte. En Argentina también hay muchos historiadores que reivindican a Artigas en su condición de federal. Él tenía partido, él no era unitario, era federal. Él tenía un compromiso. Y hay gente que lo reivindica y mucho. Bien. Los unitarios terminaron ganando, pero él es federal. Artigas sí tenía partido. Bueno, no, pero no es colorado ni blanco. No, obvio, porque vinieron después. No existía en ese momento. No, pero, perdón, me meto... Hay gente que reivindica en Argentina Artigas. Pero con mucha gente. Sí, pero en el correr de las décadas, haber tenido un pasado colorado blanco hace que haya medio país, por decirlo algo, en su momento. Ahora ya no es, no es medio, ahora sería un cuarto. Un tercio sería. Exacto, tercio, ahí está. Claro. Pero digo, es eso. Creo que es eso por donde iba Padrón. Porque está prácticamente invisibilizado La Valleja. Claro. Que fue el libertador de la patria. No está invisibilizado. ¿Cómo que bueno, no está, pero La Valleja debió haber sido el prócer nacional. No es el 83 oriental y todo eso. Sí, está bárbaro, pero La Valleja como figura en sí ha tenido, digamos que una guardada por debajo de la alfombra. Totalmente. La idea es hablar de Rivera y quiero aprovechar a Padrón, así ya lo dejamos libre, porque el libro, como insisto, tiene como 650 páginas y no quiero contar el final, o sea, no quiero spoilear, pero... No podés contar ni el principio ni el final, que no lo leíste. Exactamente, lo recibí. Si no te retira el libro. Lo recibí recién. No, lo que quiero... La sacó afuera del estadio. Yo lo que quiero decir, Oscar, yo lo que quiero preguntar es cómo visualiza a alguien que se especializa en el tema Rivera de esta manera para escribir este tipo de libros, cómo ve lo que con el tiempo se le llamó el riverismo. Voy a tirar nombres, tal vez me esté diciendo disparates, pero calculo que Pedro Manini Ríos, y bueno, y más acá en el tiempo se podría decir, no sé si Pacheco Areco puede ser, o la gente... No, Pacheco venía más de la 14, venía del sector del diario El Día, del vallismo de los hijos de Valle. Bueno, la mañana y el diario... La mañana y el diario... La mañana. Pedro Manini Ríos, y bueno... El riverismo sí. Está bien. Bueno, ¿qué fue el riverismo como movimiento luego? La figura de Valle y Ordóñez. A ver, el que mucho hace, mucho molesta, pisa muchos dedos y la gritería se siente por mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? De que todos los grandes hombres que han hecho mucho generan también grandes odios o grandes adversarios. Rivera fue precisamente uno de esos porque no se metió en todas y estuvo en todas durante 40 años, eso es increíble. Cuando aparece la figura de José Valle Ordóñez, evidentemente que José Valle Ordóñez trae un programa absolutamente transformador para el país. En múltiples aspectos, desde el divorcio hasta una reforma de la Constitución, desde un rol nuevo del Estado a terminar con el régimen de coparticipación que tenía con los blancos. Entonces, es evidente que generó grandes adhesiones y ahí surge el vallismo, que hasta el día de hoy
sigue siendo de alguna manera un mito redituable electoralmente, pero también generó dentro de su propio partido, como le pasó a Rivera, porque a Rivera lo desterraron para Río de Janeiro los propios colorados, no fueron los blancos. Bueno, en la época de Valle Ordóñez se van a ir produciendo fraccionamientos dentro de ese Partido Colorado tan poderoso después de haber ganado la revolución de 1904, y sobre todo a partir de la propuesta de la reforma constitucional que presenta Valle en los famosos apuntes de 1913, donde quería eliminar el poder ejecutivo y poner un colegiado. Eso genera una reacción de un sector del propio Partido Colorado muy grande, encabezado por gente nada más y nada menos que Pedro Manini Ríos, que había sido el secretario personal de don Pepe Valle, y nada más y nada menos que José Enrique Rodó. Ahí se forma todo un movimiento anticolegialista, y ahí están una de las bases de lo que se dio llamar el riverismo, que tuvo en el diario La Mañana el principal blasón periodístico durante una larguísima trayectoria, enfrentándose al vallismo más neto de Valle, de sus hijos y de su sobrino Luis Valleverre. Sí, claro, es apasionante todo eso, toda esa historia y la vinculación con los diarios. Hoy capaz que la gente no lo entiende, pero para el Partido Nacional la existencia del diario El País era importante, para el vallismo, para Valle Ordóñez era El Día, para la decisión después de Jorge Valle, o Luis Valle en realidad, era el diario Acción, ¿no? Claro, el debate de Herrera. El debate herrerismo, claro, o sea... Plata de Andrés Ramírez, sí, o sea, seguro, fue la época de oro de la prensa. Sí, sin diario no había. Después, bueno, vinieron ya referentes periodísticos de izquierda también, como podría ser sí, el Popular, por ejemplo, en Marcha fue toda una institución, toda una época conquistando a la cabeza. Sin un diario o un semanario era como difícil llevar adelante. Totalmente. ¿No? Aún los anarquistas tenían publicaciones, tenían su diario, claro. Y también lo que tenía el Popular, el Partido Comunista, claramente. Bien, claro, Nicolás. Pero eso comienza ya cuando nace el país, hay una prensa escrita potente, y que gracias ahora a la gran obra de Anáforas, esta obra que está haciendo la Facultad de la Comunicación, poniendo en red antiguas publicaciones, los uruguayos se están enterando de la cantidad de periódicos que acompañaron el desarrollo del país desde su mismo nacimiento. Totalmente. Le quiero agradecer, Óscar Padrón, nos quedan un montón de cosas para comentar, pero la dejamos aquí, tal vez otro día tengamos otro contacto, o un día que venga por Montevideo lo recibimos aquí y podemos hasta debatir. Esa es la pimienta de la historia, las unanimidades son muy aburridas, lo bueno es la polémica. Exactamente, y bueno, acá tenemos este libro, Rivera, el artiguismo posible, recientemente editado. ¿Qué editorial es? Es mi propia editorial que tiene 20 años, Tierra Adentro Ediciones. Es un proyecto que tiene sede acá en Durazno y que busca promover a los autores del interior del país y de zonas del sur de Brasil y el litoral de la Argentina, siempre con esa mirada alternativa desde el interior del Uruguay. Voy a leer algunos de los títulos, hoy ya mencionó algunos el autor. Sangre indígena en el Uruguay, Durazno, bases para una identidad y un destino, Durazno antiguo, son todas diferentes publicaciones, ¿no?, de distintos libros. Españoles en Durazno, Ocaso de un pueblo indio, Artigas y los charrúas, Julio Martínez Ollanguren, una gran guitarra, los charrúas minuanes en su etapa final, Misiones Jesús. Ese es el de ahí es donde planteo el tema del final de los charrúas y todo eso. Exacto. Misiones jesuíticas, la palabra de los protagonistas, historia de la educación en Durazno, Durazno antiguo, Villa San Pedro del Durazno, 1821-1906, y el artiguismo posible, además de un montón de publicaciones que tiene
usted, Oscar. La verdad que muchas gracias y bueno, coordinaremos un día para venir acá, sí discutimos con más tiempo, con comodidad, porque está bueno el debate y está lindo encontrar... Que se enciende de vuelta, además. Exactamente, está lindo encontrar opiniones diferentes. Y además, ¿sabe lo que está bueno? Susana Pecoy, muchas que es muy, gracias a ustedes. Susana Pecoy, que es muy blanca, no está pasando bien en esta nota riverista. No. A mí me parece que es muy interesante por varios motivos. Primero, porque los libros de texto que uno lee en la escuela generalmente no son demasiado profundos sobre las figuras de la historia del país. Porque para evitar, yo creo que ese tema de las pero el partidarismo. pero está bueno que estén las dos visiones y que estén todos los integrantes que construyeron la historia de este país. Hay figuras que los libros de texto prácticamente tienen con suerte cuarta carilla y uno se pierde de verdad de lo que es la profundidad del personaje y la vida de esa persona que llevó un ideal adelante. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo, tienen una riqueza en su profundidad de vida y de acción que está buenísimo. Este tipo de libros, más allá de que uno pueda tener una visión distinta o lo que sea, ayudan a construir también no solo la imagen de la historia, sino de la democracia de un país. Y es buenísimo. Y ya que estoy, mandarle un saludo a una querida amiga mía que estaba mirando la nota y me pidió que la saludara, de la historiadora María Julia Burgueño, que nos estaba mirando. Bueno, a la sanducera María Julia, muchas gracias. Y un apunte a lo que tú dices, muy importante. Una de las grandes ausencias de los textos, y no solo escolares, es la ausencia de la mujer. Absolutamente. La mujer que tuvo un papel decisivo en la historia, no solo en el rol tradicional que se le ha adjudicado, sino participando de las la acción batallas política. No se puede entender a nuestro admirado Lavalleja si no es con Ana Monterroso al lado, que impulsaba a Juan Antonio y que lo ayudó a conspirar en más de una acción. O y a Josefa Oribe. Sobrina, o un Rivera sin su Bernardina. Exacto. Y a las chinas que acompañaban a los ejércitos, y a las mujeres que curaban a los heridos. Oscar. Y a las lanceras de Aparicio. Oscar. Claro. Les corto, ya está, basta de tanta cortemos con tanta dulzura. Gracias, Oscar, le mando un fuerte abrazo. Gracias, Sergio, por este espacio y siempre a las órdenes y adelante con todos. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que era una comparsa. No, sí, seguía. Las lanceras de Aparicio. Cativelli, hermano.